Son las 9:06 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a este programa especial en RPP. El dengue, como ustedes saben, es una enfermedad infecciosa, endémica, que hasta el momento ha causado 76.863 casos y 82 muertes en lo que va del año 2023 a nivel nacional, según la Defensoría del Pueblo. Los hospitales en las regiones con mayor incidencia de casos carecen de personal médico, están colapsados, sobrepasan hasta 8 veces más su capacidad de atención y, al igual que como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, se están quedando sin camas y han tenido que improvisar atenciones en carpas, sillas de ruedas e incluso mototaxis. Esa es la realidad. Y hoy en este programa especial de RPP Noticias, Te Escuchamos Perú, Unidos contra el Dengue, vamos a examinar con un grupo de expertos cuál es la situación de esta enfermedad en nuestro país, por qué hemos llegado a este punto y sobre todo vamos a tratar de entender qué está haciendo el gobierno para controlar la situación. Me acompaña en el programa el doctor Elmer Huertas, asesor médico de RPP Noticias, especialista en salud pública y profesor de medicina de la Universidad George Washington. Muy buenos días, doctor Huerta. Hola Mavila, qué gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros oyentes y a todos los oyentes en las diferentes regiones de nuestro Perú. Gracias por pedirme que participe contigo en este programa. Y la situación, tal como lo has mencionado, es fastidiosa y en una medida que amplía una previa disposición del pasado 22 de febrero que había decretado el estado de emergencia sanitaria, Mavila, en 59 distritos en 3 regiones del país, pues ahora, a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, con las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, el Ejecutivo ha dispuesto la ampliación del estado de emergencia de 59 distritos, ahora a 222 distritos de 19 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Dicha ampliación va a entrar en vigor el próximo 25 de mayo y va a tener una vigencia de 120 días calendario. Las regiones comprendidas en este brote grande, en esta epidemia, se puede decir, de dengue son Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincia y Lima metropolitana, también Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, además del Callao. La mitad de nuestro país, Mávila. ¿Cómo se ha extendido el dengue, doctor, para ayudarnos precisamente a entender este enorme problema de salud? Vamos a tener como invitados a funcionarios del ministerio, expertos en salud pública, al director regional de Tumbes, al decano del Colegio Médico del Perú, y escucharemos también el reporte de nuestro enviado especial a la región de Piura. Nuestro primer invitado es el doctor César Munaico Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Y también está con nosotros el doctor César Cabezas, infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Muy buenos días, bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Sería la primera pregunta. Bueno, estamos en un escenario totalmente diferente, ¿no? Estamos viviendo un impacto importante, ¿no? Producto del cambio climático. Tenemos el Niño costero, hemos tenido el ciclón Yaku y las lluvias intensas. Todos estos factores han hecho que esta epidemia de dengue alcance esta magnitud, ¿no? Un poco comparando con la epidemia de 2017, donde tuvimos el Niño costero, ¿no? Generalmente hay una relación directa entre las variables climáticas con el impacto que tiene una epidemia de dengue a nivel de Perú y de otros lugares, ¿no? Esta es una epidemia regional, ¿no? Tenemos un incremento de casos muy importante también en Brasil, en Bolivia, ¿no? En Colombia, y que responde básicamente a este tema climático. Doctor Cabezas. Sí, creo que es importante, además del cambio climático, las determinantes sociales, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en Lima, los casos se han empezado a dar en zonas periféricas donde no hay acceso al agua, y en Piura, en la misma Amazonía, el problema sigue siendo eso, ¿no? Entonces, en Lima no llueve, y decimos, ¿cómo es que en Lima no llueve y hay dengue o hay este vector?
es por la disponibilidad de agua. Entonces la gente tiene la necesidad de acumular agua en los domicilios y eso es un criadero, porque los mosquitos no vuelan mucho, están en la casa, está el agua y están las personas y necesitan de sangre para reproducirse. Y eso es uno de los principales problemas, creo, en el Perú, la disponibilidad de agua. En Iquitos, por ejemplo, donde pasa el río más caudaloso del mundo, el 61% de la población no tiene acceso a agua en sus domicilios. Y eso hace que la gente acumule agua de lluvia o cuando viene el agua en las cañerías. Y eso es un factor importante que contribuye a la presencia del vector. Y esto asociado al cambio climático, donde el periodo del vector que de 10 a 8 días se ha bajado a 7 a 5 días, su periodo de replicación hace que más cantidad de mosquitos haya en menos tiempo. Y otro aspecto importante es la migración intensa que hay en nuestro país, tanto interna como externa, porque el serotipo 3, por ejemplo, empezó en Chaclacayo y ese no estaba circulando en el Perú y es probable que haya venido por migración externa. Entonces, este es un tema multifactorial. Evidentemente hay que estar preparados con antelación para poder enfrentar estos problemas. Claro que sí. Doctor, gusto de saludar, doctor Munaico, doctor Cabezas, gusto de saludarlos, buenos días. Efectivamente, es un problema social. Es un problema, el dengue es uno de esas enfermedades que es marcadores de pobreza en el mundo entero, donde hay, como ha dicho el doctor Cabezas, desigualdades sociales, inequidades, falta de acceso al agua potable, etcétera. Ahí aparece mucho más el dengue y esto ha sido agravado por el efecto climático. Doctor Munaico, sabemos que el dengue se transmite por la picadura del mosquito. Eso ya la gente lo sabe de memoria, ¿verdad? Y que el 75-80% de los infectados no presentan síntomas. Tranquilos, pasan esta enfermedad casi sin presentar síntomas o son síntomas muy leves y el resto ya tiene síntomas que son sin señales de alarma, síntomas con señales de alarma y algunos llegan al dengue grave. Para nuestros oyentes, desde el punto de vista práctico, doctor Munaico, dígales por qué es importante prestar la atención a estos síntomas y cómo es que se produce esa transición de dengue sin alarma a un dengue grave. Así es, doctor, ¿no? Es importante, si bien es cierto, esta enfermedad, la mayor parte de casos son sin signos de alarma, casi el 90%, y un 8% hasta 9% son con signos de alarma, y solamente un pequeño grupo, 0.2%, 0.3% son con dengue grave, ¿no? Pero hay que reconocer esos signos de alarma, ¿no? Generalmente, después de la etapa febril, viene un periodo de efervescencia, y ahí ese es el momento en que se pueden presentar algunos signos, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal intenso, puede haber sangrado, puede haber náuseas, vómitos, ¿no? La persona se puede chocar también. Entonces, para no esperar a que se presenten esos síntomas, es importante acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para que pueda ser adecuadamente diagnosticado y monitorizado, ¿no? Por otro lado, también están los grupos de riesgo, ¿no? En donde el dengue tiene mayor impacto y puede causar la muerte o causar alguna complicación. Son los niños pequeñitos, ¿no? Los adultos mayores. Y en la mayor parte de fallecidos, casi el 70-80% son adultos mayores. Es un punto importante. Las gestantes también es otro grupo de riesgo que tenemos que monitorizar. Muy bien, entonces, pero el punto, doctor, es que a veces la gente no está muy al tanto y va muy tarde a ver al doctor, va demasiado tarde. Entonces, obviamente, si ya está chocado, si no responde, etcétera, ya obviamente hay que llevarlo al hospital. Pero vamos a tomar la primera pausa del programa y cuando regresemos quisiera que sea un poquito más específico, doctor Munaico, y también usted, doctor Cabeza, quizás alertando a la población, ¿cuáles son los síntomas, los signos que pueden indicar que el dengue se va a descompensar? Exacto. Y que por lo tanto hay que ir un poco más temprano en vez de esperar a que sea muy tarde. ¿Les parece? Regresamos, Mabel. Hacemos una pausa. Vamos a las 9:15 a hacer esta pausa, pero regresamos con este programa especial dedicado a lo que está ocurriendo en nuestro país, esta emergencia provocada por el dengue.
10 de la mañana con 21 minutos, 9 de la mañana con 21 minutos en todo el Perú. Estamos en esta programación especial, el dengue en el Perú, una situación muy, muy dramática que está pasando en nuestro país, al igual que toda la región en América Latina, para ser sinceros, que está siendo causada por, como nos han dicho nuestros invitados, el cambio climático, el exceso de lluvias, pero también por situaciones que tienen que ver con inequidades sociales en los diferentes países. Estamos conversando, Mávila Huertas está en el estudio central en Lima, soy el doctor Elmer Huerta, y en nuestros estudios está el doctor César Cabezas del Instituto Nacional de Salud y el doctor César Munaico, director de los CDC del Ministerio de Salud. Ya nos han definido qué es el dengue. Estábamos hablando de los síntomas, doctor Munaico. Ya usted nos ha dicho, si el paciente se agrava, ya tiene postración, etcétera, pues obviamente hay que llevarlo al hospital. Pero ¿cuáles serían un poquito antes? ¿A qué síntomas, a qué signos debe la persona estar muy atenta y decir, esto se me va a complicar? Sí, es importante tener en cuenta que en este momento en algunas zonas como el norte del país están circulando diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, influenza, tenemos también leptospirosis, pero tenemos dengue. Pero yo creo que es importante, ¿no? La mayor parte de casos que estamos viendo actualmente que son febriles son casos de dengue. Entonces, frente a un cuadro de dengue, malestar general, ¿no? Dolor retroocular, es importante que acudan al establecimiento de salud para que puedan ser evaluados. Y evitar pues que se compliquen. Es importante también, ¿no? En los establecimientos de salud el personal... Doctor, disculpe, a un centro de salud, pero no al hospital, porque los hospitales se van a sobrecargar, como ya está sucediendo. En eso estaba pensando, Así doctor es. Huerta. En eso estaba pensando, claro. Y quizá el doctor Cabezas nos puede aportar. Cuando ustedes dicen estado febril, se refieren a una temperatura más alta de lo normal. ¿Cuánto más alta de lo normal? ¿Y qué otro síntoma podría estar asociado precisamente para lo que dice el doctor Huerta? Evitar una aglomeración en el hospital y acudir a un centro de salud. Sí, en realidad nosotros hablamos de síndrome febril, que es un síntoma, un signo que puede ser causado por diferentes etiologías. Es fiebre, pero puede detrás estar el dengue, el COVID, la leptospira, la malaria, etc. Entonces, para ahí hay que tener tres criterios en realidad. El criterio epidemiológico. Y estoy en una zona donde hay casos de dengue. Está presente el vector, que es imprescindible para que transmita el dengue. En esa condición, y tengo dolor de cabeza, fiebre, dolor retroocular y dolor osteomuscular, que los cubanos le llamaban fiebre rompehuesos. Entonces, un malestar general intenso. Entonces, frente no a es solo fiebre, no solamente. Solo Entonces, fiebre. no es solamente fiebre, es tener en cuenta si vivo en un lugar donde está el vector Así presente. Es claro. una segunda llamada de atención. Así es. Siento fiebre, pero además un dolor de huesos, un malestar general, un agotamiento de pronto. El dolor ocular es tan intenso que me acuerdo del 2005 cuando apareció el dengue por primera vez en Lima, había pacientes que iban al oculista porque les dolía mucho el ojo y el oculista hacía el diagnóstico de dengue. Y ahí es importante también que todos los colegas médicos en Lima, por ejemplo, o donde no había casos de dengue previamente, piensen en esa posibilidad, buscando este antecedente epidemiológico de la presencia del vector, o si la persona ha viajado a una zona donde hay transmisión. Por ejemplo, por el Día de la Madre yo me voy a Piura a visitar a mi mamá y regreso a los 5 o 7 días, empiezo a tener fiebre y malestar general, entonces yo tengo que sospechar dengue. Por eso es importante el antecedente epidemiológico, las manifestaciones clínicas y otro tema que nuestra cultura de peruanos, incluyéndome o muchos de nosotros, nos automedicamos y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces a veces la farmacia está al costado de nuestra casa, está al frente, o la abuelita, la mamá, no sé, tómate esto, me ha ido bien con esto, y eso va haciendo perder el tiempo. Cuando hay estas manifestaciones clínicas hay que ir a un establecimiento del primer nivel de atención, nos dan las orientaciones del caso, y es importante el seguimiento, porque cuando al tercer o cuarto día baja la fiebre, hay un fenómeno que es diferente a otras enfermedades. Acá aparecen los signos de alarma, y eso es lo que ha mencionado el doctor Munaico, ¿no? Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, puede haber sangrado por fosas nasales, puede haber dolor torácico porque está habiendo derrames. Eso es una alarma que esta persona puede estar entrando al shock. Eso es importante. Y ese momento es donde hay la intervención ya del personal de salud
para hidratar al paciente y hacerle seguimiento. Hay que monitorearlo. Por eso es la etapa crítica que hay que liberarnos. Y otra cosita es que el paciente en la casa solamente tomar antipiréticos como paracetamol, por ejemplo, hidratarnos bien y chequear si estamos orinando o no. Porque los extremos de la vida, como se ha mencionado, los niños pequeños, los adultos mayores, a veces no piden agua, hay que hidratarlos y cerciorarlos de que está orinando. Y eso nos indica que la persona está bien hidratada. Y si hay signos de alarma, no hay vuelta a quedar. Doctor Cabezas. Claro, sí, el doctor Huerta tiene una pregunta. Sí, doctor. Doctor Cabezas, una preguntita. Sí, mire, usted ha dicho muy bien. Entonces, si la gente ya tiene su fiebre, tiene su dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, ¿verdad? Y los dolores musculares, etcétera, la fiebre quebrantahuesos famosa, perfecto. Va al primer centro de salud y le dicen, señor, usted tenga, por favor, atención, en que si usted presenta dolor de vientre más intenso, le duele la panza, la barriga, y encima de eso ya tiene usted mayor malestar de cuerpo y de repente le sale sangre por su nariz o le sale sangre por la boca, allí iba el doctor, porque muchas veces la gente dice, ay, ya le va a pasar, y dejan hasta el día siguiente o un día más. Esos signos de alarma deben motivar una pronta respuesta. Y ya no es al centro de salud, o es al centro de salud o al hospital. ¿A dónde va? En esos casos debe haber un establecimiento donde hay una atención de mejor nivel, ¿no? Con este caso un hospital, porque como se ha mencionado, más del 90% de casos son fiebres que se van a autolimitar y no vamos a colapsar los hospitales porque hay personas que hay que atenderlos prioritariamente y estas personas con signos de alarma hay que atenderlos prioritariamente, ¿no? Y en las regiones igual hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades y tratarlos pertinentemente. No hay antibiótico o antiviral para tratar el dengue, entonces el manejo es sintomático y lo que hay que controlar es que el paciente no se choque y eso muy bien se puede hacer en un hospital. Se ha sacado un aplicativo incluso para los médicos jóvenes que van a zonas endémicas y a veces no conocen los casos severos. Doctor, para manejarlos. Una preguntita, pero ya tenemos que ir a la pausa, doctor Munaico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del dengue? ¿Se necesitan aparatos especiales? ¿Hay pruebas rápidas que se pueden hacer en el centro de salud? Brevemente, tenemos un minutito y medio antes de ir a la pausa. ¿Cómo se hace el diagnóstico del dengue? Aparte de lo clínico, que es el médico, ¿no? Sí, es importante, yo creo que la parte clínica, ¿no? O sea, se sospecha de un caso que tiene los síntomas, estamos en la zona donde hay dengue, hay el mosquito Aedes, pensar en dengue es importante, ¿no? También se puede hacer con pruebas rápidas, ¿no? También se puede hacer con pruebas moleculares y el Ministerio de Salud, a través del INS, pues a lo largo de todo el territorio nacional, tiene esa capacidad para hacer diagnóstico. Pero es importante, ¿no? La atención del paciente no se debe retrasar por el resultado de la prueba diagnóstica. Ese es un punto clave. Doctor, yo les quisiera pedir, sí, doctor Huerta, ir a la pausa. Nos va a tocar ir a la pausa. Tenemos un minuto nada más, pero es muy importante el tema de la detección, ese diagnóstico que ha dicho el doctor Huerta, precisamente tener un diagnóstico certero, evitar la automedicación. Y usted acaba de mencionar prueba rápida y prueba molecular, como se hablaba en el caso de la COVID. ¿Estas pruebas rápidas se aplican de forma gratuita en los centros de atención de salud? ¿Se compran en la farmacia? ¿Cómo se consigue una prueba rápida? Estas pruebas rápidas son gratuitas y así como las pruebas moleculares son gratuitas en todos los establecimientos de salud del Ministerio. Así que pueden ir a los establecimientos de salud cuando tienen esta sintomatología para que se les pueda hacer un descarte, ¿no? Pero es importante, ahí es clave porque a veces decimos, no, bueno, estoy esperando mi resultado para poder actuar y eso también retrasa, ¿no? Retrasa la atención. Es inmediatamente con los síntomas, el criterio epidemiológico, el paciente debe ser atendido de manera inmediata. Sí, solamente mencionar que hay varios tipos de pruebas que se están utilizando. Uno son las pruebas rápidas, que ya han mostrado, cuando hay epidemias su valor predictivo es alto, entonces se puede usar en la primera semana y en la segunda semana las pruebas de ELISA, ¿no? Que es para detectar IgM, porque hay personas que pueden ir ya después y es importante también tener el diagnóstico y también hay pruebas moleculares. El COVID no todo ha sido malo, ha permitido que las 25 regiones del país tengan pruebas moleculares y 47 laboratorios están en la capacidad de hacer estas pruebas. Dejó alguna experiencia, algunas lecciones la pandemia provocada por la COVID. 9:31, ahora sí debemos ir a una pausa.
Y quisiera agradecer la presencia de los médicos que nos han acompañado, tanto al doctor César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, igual al doctor César Cabezas, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, por haber participado de este programa especial. Doctor Huerta, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más sobre el dengue y sobre todo recomendaciones para poder detectarlo, tratarlo y, ¿por qué no?, evitar el contagio. Años acompañando a los peruanos que mueven al país. RPP, la voz de todo el Perú.